Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde nos vean y la hora en la que lo estén haciendo. Bienvenidos a su espacio Líderes al Descubierto. Para mí es un placer y como ya es costumbre en este espacio, tenemos a una líder, a una mujer, a un artista, la verdad, inigualable y con un propósito de vida que me parece muy loable. Le damos la más cordial bienvenida a Maya Zapata. Y yo les diría que en lugar de estarla presentando yo, ¿por qué no dejamos que muy al estilo de Líderes al Descubierto, ella misma nos cuente a partir de su historia de vida, de tu infancia, de tu juventud, esos casos oscuros, esos casos donde uno quiere tirar la toalla, cómo es que finalmente has encontrado el camino del éxito? Bienvenida, Maya. Ay, no, pues muchísimas gracias. La verdad es un placer platicar siempre con la gente pues sobre este tema que es importantísimo, que es el cómo nos deshacemos de este racismo estructural y del clasismo y del patriarcado que nos rige nuestras formas, las estructuras, que nos afecta tanto, ¿no? En tantos sentidos. Y que hoy es importantísimo hablar de eso. Pero, pues sí, volviendo al tema de cómo fue que encontré el éxito, es una respuesta muy... una pregunta muy tricky y una respuesta también muy turbulenta. Porque, claro, yo creo que la vida no está solamente llena de una de esos dos lugares, ¿no? Tanto el fracaso como el éxito. Es una cosa que se va alternando constantemente. Y cuando eres una persona que no está cómoda con la realidad tal cual como es, si bien hay que todo el tiempo hacer un ejercicio de reconciliación con esa misma realidad, ¿no? Claro. Es una cosa compleja, ¿no? Entonces, como actriz, pues empecé muy chiquitita, empecé a los 6 años y durante toda mi infancia como actriz obviamente fue muy gozoso entrar a un universo que para mí era un espacio lúdico, ¿no? No me daba cuenta de estas diferencias hasta que fui creciendo y me fui dando cuenta que yo y mi mamá, por nuestro color de piel y nuestro fenotipo, representábamos solo un tipo de personajes. Yeah. Y mis compañeros contemporáneos, ¿no? En el caso de Gael, Diego, Flor Eduardo Gurrola, ¿no? Podían interpretar otra amplia gama de personajes. Cosa que para mí no. Para mí y los actores, niños que tenían mi color de piel y se parecían a mí, pues solamente podíamos interpretar a campesinos, a personas del barrio o de los pueblos. Oye, ¿como a los cuántos años te das cuenta de eso, eh? Yo creo que pronto, o sea, fue a lo largo de mi infancia. Como que no tenía nombre en ese momento, pero escuchaba a mi mamá todo el tiempo quejarse de que siempre se la daban de personal de servicio en las telenovelas. Y fue una lucha muy importante de ella el poder interpretar otros personajes, ¿no? Y entonces no tenía nombre como racismo, pero sí me daba cuenta que había una diferencia. Así como me daba cuenta que era mucho más probable que mis compañeros blancos destacaran y que yo me quedara trabajando en las películas nada más. Lo disfrutaba muchísimo y era muy feliz, por supuesto, pero más tarde me di cuenta que esto tenía un nombre y se llama racismo, ¿no? Y que, por supuesto, cuando me di cuenta, ya era yo una adolescente, ya había hecho de la calle, y me di cuenta cuando me empecé a manejar sola mi carrera y me enfrenté a las violencias de las que mi mamá me protegía antes. Ok. Entonces, claro, me enfrentaba a comentarios. Una vez una vestuarista, cuando fui a hacer un comercial, ¿no? Es otro rubro, los comerciales, en donde se ejercen todas las violencias, desde comenzando con las agencias, ¿no?
Probablemente desde la empresa, si estamos hablando de Nestlé, Nestlé ejerce violencia sobre la agencia ejerce violencia sobre las productoras y las productoras ejercen violencia sobre su grupo de Incluso los personas. creativos, ¿no? Llegan a por ejercer supuesto. violencia en estas campañas truchas. Me acuerdo mucho de aquella de justo La Prieta, refiriéndose a una cerveza. No sé si te acuerdas, No me donde acuerdo. fingen en un primer momento que a una mujer de tez blanca la reemplazaban porque no estaba quedando con el anuncio. Y entonces ella monta en cólera cuando ve entrar a su sustituta, que es morena, que es prieta, y la empieza a insultar durísimo. Y entonces eso se viraliza y luego ya se dice, oye, era una campaña aparentemente para denotar que esto estaba ocurriendo, pero al final era posicionar una marca, ¿sabes? Entonces también allí de pronto se maquina para poder lograr esto, que al final del ponernos día a pelear entre nosotros. Tanto daño nos está haciendo, ¿no? Sí, que es justamente en donde estamos ahorita en mi industria, ¿no? O sea, la gente está muy fragilizada porque estamos hablando de esto que ya sabemos que existe desde hace mucho tiempo, que no depende de las experiencias personales, porque obviamente los que están en contra de esto son muchos actores blancos, no todo, ojo, hay muchos actores blancos también que están dispuestos a ver, que son personas comprometidas socialmente, y eso me da un montón de gusto, porque claro, lo que necesitamos es tomarnos de la mano todos, independientemente de nuestro color y de nuestro origen, para desestructurar estas formas que afectan nuestro mundo y que están acabando con nuestro mundo. Sin duda. ¿No? Porque el racismo, el clasismo y el patriarcado van de la mano. Bueno, y el capitalismo tantos, ¿no? es precisamente ese monstruo de 1000 cabezas que nos dice que hay que procurar ganar muchísimo dinero aquí y ahora, ¿no? Para eso también tienen esta espiritualidad blanca de acompañante, que es como la nueva religión, que viene a decir, piensa aquí y ahora y no pienses en el futuro. Okay. No pienses en que mañana nos vamos a quedar agua, piensa que tienes agua ahorita, ¿no? Sí. Entonces, creo es momento de replantearnos lo que hemos venido escuchando los últimos años, replantearnos la meritocracia, replantearnos, por lo tanto, las violencias que están normalizadas, volviendo al tema de los comerciales, y cambiarlas, porque no es normal. Hay que ver todas estas cosas que no son normales y al mismo tiempo no dejar de luchar por nuestros sueños, ¿no? Oye, me encanta que circunscribes tu vida al tema, pues, que te ha dado de comer, vamos a decirlo con todas sus letras. Pero la niña Maya Zapata, fuera del ambiente artístico, algo que recuerdes que te haya ya dirigido hacia el liderazgo, hacia el éxito que ahora sin duda ejerces. No, de niña no. ¿No? De niña no. Tuve una infancia muy compleja. Para las niñas mexicanas que viven en circunstancias de precarización, que era la mitad de mi vida era vivir con la familia de mi mamá, que eran personas morenas, precarizadas, mujeres la mayoría, con dinámicas violentas muy asumidas y sin herramientas para cambiarlo y autoproveerse una mejor existencia y por lo tanto, pues si no te lo puedes dar a ti, tampoco lo puedes dar a los demás, ¿no? Y vivir como en este universo, pues por supuesto que es un semillero de violencias. La precarización es un semillero de violencias. Y era muy contrastante con mi otra vida de los fines de semana, ¿no? La semana completa estaba viviendo en casa de mi mamá. Nosotras dos compramos ese departamento en Iztapalapa. Y yo iba a escuelas privadas, mientras mi tía, por ejemplo, que tenía la misma edad que yo, iba a una escuela pública. Entonces, mi realidad dentro de mi propia casa en ese sentido era muy desigual entre mi mamá y yo y el resto de nuestra familia, ¿no? Yeah. Y por otro lado estaba mi familia blanca, porque mi mamá se casó con un hombre blanco, un hijo de un español refugiado y una mujer de Tabasco, pero absolutamente privilegiada, rubia, de ojos azules, que tuvo institutriz y que nunca tuvo que mover. Privilegiada por eso, no por el tono, ¿verdad? Bueno, es que también, Ya, a ver, déjame entender, porque habría que reconocer que yo no soy experto, que estoy hablando desde
la comunidad, ¿no? Sí, Lo sí, típico sí. y el promedio. Ya hablar de ser blanco es Implica un privilegio. hablar de privilegio. Sí, te voy a decir por qué. Y no es culpa de las personas blancas, como tampoco es culpa de las personas morenas, y personas morenas y afrodescendientes e indígenas quedarse en el lugar en donde están. Ojo, no todas las personas indígenas viven en situación de precarización, como se piensa, como está en el imaginario, ni tampoco las personas afrodescendientes viven en la precarización, ¿no? Ni todos los blancos son ricos. Ni todos los blancos son ricos, ni todos los morenos son pobres, ¿no? El problema es que en los números, en las estadísticas, no solamente de México, sino de Latinoamérica y el mundo, sí la precarización o la pobreza o la vulneración de ciertos grupos tiene un color de piel. Así como la riqueza mayormente también tiene un color de piel. Cuando uno dice, pero ¿por qué es esto? ¿No? Obviamente hay excepciones. Si tú vas a Abu Dhabi, ¿no? La cosa cambia. Pero cuando estamos hablando... Sí, pero el promedio mundial sí dice, entre otras cosas, que un blanco gana 3 veces más que un moreno. Completamente. ¿No? Y aunque sean tus pares económicamente y esa persona sea una persona árabe, no va a ser valorada de la misma forma. Claro. Siempre va a haber prejuicios que van a atravesar a esa persona árabe, que no van a atravesar necesariamente a la persona blanca. ¿Tú crees que en México el tema indígena más el color hacen más profunda esta diferenciación y todos los demonios que hay alrededor de esto? Lo digo porque ahora mencionabas a los árabes. Sí. Y de alguna manera... Y además entendiendo que los árabes también hay una grandísima diversidad, ¿no? O sea, no podemos hablar de los árabes como un grupo homogéneo, que todos son iguales y que todos piensan igual. No, incluso en México, ¿no? O sea, también los pueblos indígenas son gente que parece árabe, que parece español, pero lo mismo que parece africano, menormente, lo que sea. Pero te hacía esta pregunta porque yo siempre he dicho que de pronto, de dientes para afuera, nos vanagloriamos de pertenecer a una raza de bronce, a toda esta mitología mestiza, dioses, la narrativa mestiza. Recordar un libro, Los hijos de Huitzilopochtli, que por supuesto habla o trata de volver a relocalizar el orgullo por todo esto y ver casi como superhéroes a los dioses prehispánicos, ¿no? Y entonces, pero enfatizaba yo de dientes para afuera, porque si viéramos en la gente indígena la representación más pura de esos dioses, entonces ¿por qué de pronto hay es que es indígena? Mira, nosotros de prieto, nos sentimos orgullosos de las personas originarias o indígenas. A los afrodescendientes no los tenemos ni siquiera en nuestra concepción de existencia. Sí, es un porcentaje menor. Sí, no es un porcentaje tan menor. Lo que pasa es que apenas está contabilizándose. Hay muchísimas personas que todavía no pasan el proceso de autoidentificarse como lo que son. Por vergüenza, porque creen que no es necesario, porque todavía eso necesita un proceso. La identificación necesita un proceso. La narrativa mestiza nos ha dicho que todos somos iguales y que entonces si todos somos iguales no hay diferencias, y si no hay diferencias, pues entonces todos somos iguales ante los ojos de la ley de Dios. Sin duda, sí. Y eso no es cierto. Debería, ¿no? No, claro, esencialmente debería ser, pero socialmente no. El racismo no es un problema. Espérame, el racismo no es un problema de biológico, es decir, el 99.99% de nuestro ADN es igual el mío que el de una persona rusa, ¿no? ¿Sí? Blanca, albina o lo que sea. Claro. El problema del racismo es que es una clasificación que nace de una construcción social y nace a partir de un proceso colonial desde hace 400 y 500 años que Europa decidió expandirse por temas económicos, ¿no? Porque se cierran sus vías de comercio que tenían con Asia y Medio Oriente, y entonces ellos empiezan a buscar otras maneras de llegar a India y, en fin. Resulta que no llegaron a India, ya sabemos que eso no sucedió, llegaron a México y se equivocaron muchísimo y años más tarde, después de eso, cómo eran las costumbres de la época,
ellos se hacían de nuevas rutas comerciales a la fuerza, ¿no? Claro. E imponían un proceso violento, acompañados muchas veces de personas que estaban de aquí, de los propios originarios, ¿no? Claro, porque aquí no llegaron solos, llegaron 80 españoles, así una es. cosa así no se gana ninguna guerra. La conquista la hacen los indígenas. Pues lo hacen en comunidad, pues los hacen de la mano con los españoles y los indígenas, sin lugar a dudas. El problema no es eso. La discusión no está en si los mexicas o el régimen previo a su llegada era mejor o peor. Esa no es la discusión. La discusión es que somos resultado de ese proceso de colonización. Ese mestizaje. Y lo del mestizaje es también bastante complejo, porque el que haya tantos pueblos originarios habla de pueblos que no se mezclaron con los españoles. Si se puede hablar de un mestizaje, hoy se está discutiendo que probablemente el mayor mestizaje que hubo fue entre personas afrodescendientes y personas indígenas. Sí. Entonces, no necesariamente de personas blancas con personas indígenas, porque los españoles se mezclaban también no con cualquier indígena, se mezclaban con los originarios nobles, claro, ¿no? Con la nobleza originaria, porque, claro, había que mejorar la raza desde entonces, ¿no? Distinguir. Y entonces, claro, ellos una vez que traicionan a sus amiguis, tlaxcaltecas, cholultecas y todos estos grupos que se unen a la revolución para derrocar al gobierno mexica, entonces, claro, se les voltean la tortilla y dicen, bueno, pues ya ganaron, ahora sí les vamos a dar alguito, pero pues ahora vamos a tener que rendirle cuentas a la corona española. Y para rendirle cuentas, pues hay que establecer una nueva organización social. Entonces traen a la Iglesia católica, al catolicismo, como para ayudar a reformar esto, a educar y civilizar personas indígenas, que además la palabra indígena pues también es una palabra impuesta por la mirada europea. Y el entendimiento europeo, y entonces, claro, ahí empieza el mayor proceso violento de violación, de despojo, de este choque tremendo cultural, que sí, de eso somos nosotros el resultado de eso, pero eso no quiere decir que no haya sido violento. Se creó un sistema de castas para ver quién se merecía qué. Exacto. Poniendo, por supuesto, al europeo que había nacido allá y que ahora venía acá a decir quién merecía y tal. Y entonces, claro, a partir de ahí se hizo toda una clasificación en donde hasta abajo pues estaban las personas afrodescendientes, ¿no? Entonces, claro que hay todo una discusión, y tiene que haber una discusión al respecto, porque nuestro mestizaje es mucho más complejo de que todos somos iguales y que no tenemos que quejarnos de nada porque todos valemos igual ante los ojos de nuestros padres, ¿no? Si no nos hubieran conquistado y de todas maneras tendríamos otro régimen, tendríamos otros problemas. Y el color sería el mismo. Es muy probable, es condición humana. Hay suma entre nuestros orígenes y nuestro color. ¿Crees que a diferencia de otros países donde ocurre algo similar a lo que en México, aquí se agrava con esta circunstancia? ¿Con cuál circunstancia? ¿Con la conquista? Sí. Pues es que el proceso de conquista lo pasaron más o menos, ¿no? Con sus grandísimas diferencias, pero lo pasó el mundo entero. Sí, claro. ¿No? Las relaciones comerciales siempre favorecían, aunque no pasaron el mismo proceso que en Latinoamérica, las relaciones comerciales que establecieron con el mundo siempre favorecían a Europa. Claro. Entonces, más o menos, se parece. Por eso es que el racismo es un fenómeno mundial. Es un fenómeno global, insisto, con sus grandísimas diferencias. Pero eso no quiere decir que no exista en todos los rincones. Insisto, tampoco quiere decir que no haya grupos de personas blancas precarizadas. Estados Unidos es un grandísimo ejemplo. Y en el norte global encontramos, sin duda, grupos de personas blancas precarizadas, ¿no? Que eso es resultado del clasismo también. Claro, yo he oído mucho de eso, de que México es clasista, pero no racista.
¿Qué Pues, nos dices al respecto? no, pues nada, Yo creo que somos las dos, ¿no? ¿O qué? Por supuesto, somos los dos. Van junto con pegados. Somos patriarcales, racistas, y clasistas, sin lugar a dudas. Son un sistema que se alimenta mucho. ¿Cómo diferenciarías los tres conceptos para que nuestras amigas y amigos que se están acercando al estudio y entendimiento de esto lo hagan bien? Claro. Pues resulta que los hombres, el mejor ejemplo, por ejemplo, es el teatro isabelino, ¿no? El teatro isabelino, ¿quiénes eran los que tenían derecho a interpretar? Los hombres. ¿Por qué? ¿Pero todos los hombres? No, ¿Cuáles? pues los de alto rango, ¿no? No, los hombres blancos, Blancos. hetero, Ok. porque si no eran hetero, pues lo tenías que esconder muy bien, ¿verdad? Claro. Y cisgénero, es decir, el género con el que te identifican al nacer, Ok. ¿no? Ya. O sea, no personas trans. Sí, sí, sí. Todo eso cobijado o enmarcado con la religión. Ok. No importa cuál fuera, porque todos vienen del catolicismo. Entonces, pero todo eso enmarcado por la religión, que era la religión la encargada de establecer las reglas morales. Sí. ¿Quiénes? ¿Por qué los hombres? Pues porque a las mujeres les corresponde el espacio íntimo y privado de la casa para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Claro. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que fueron los hombres los que establecieron las reglas del mundo. Sí, ya que una disminución respecto de la mujer. Que implica un montón de privilegios, pero al mismo tiempo otras opresiones. De esas opresiones no se habla, porque el feminismo también, luego tenemos esa discusión de por qué el feminismo es blanco, pero, y cuando digo blanco no me refiero a un color de piel, me refiero a la narrativa blanca que se instauró a partir de la colonia. Ok. Inevitablemente. Sí, sí. O sea, la historia y las reglas las ponen quienes ganan, no quienes pierden, por supuesto. Entonces, por eso insisto, hoy somos herederos de lo que se gestó hace 500 y 400 años en el mundo. O sea, no es solamente nuestro problema. Este fleco me está dando mucho problema. Pero lo que sí es que necesitamos entender ahora cómo funciona el patriarcado, ¿no? ¿Por qué se oprime a las mujeres? ¿Por qué se ha excluido a las mujeres también? Si bien hemos ganado un montón de terreno en los últimos años, tampoco fue fácil y también tuvo que haber un Me Too que fue muy violento para ambas partes, porque no solamente es violento para uno. Innovar es destruir, ¿no? Al final del día. Y es necesario pasar por ahí, sin duda. ¿no? Y ahora estamos en una nueva discusión sobre el racismo, porque esta división también está. Este apartheid no nada más sucedió en un lugar donde decía claramente quién podía subirse al camión y qué lugar le correspondía en ese camión. Bueno, ahora en un restaurante de carnes, ¿no? Exactamente, hay un apartheid también. Entonces, existe esa división, existe esa exclusión. Y existe, por lo tanto, una necesidad de mirarla sin sentirnos amenazados. Si nos sentimos amenazados de entrada, es porque tenemos miedo de perder nuestros privilegios y de que nos señalen como responsables de algo que nosotros no creamos y no se nos ocurrió. Wow. ¿No? Entonces, claro, hay que pasar ese momento, porque no le sirve a nadie, básicamente. Y más bien establecer espacios de diálogo donde podamos comprender, en donde lo políticamente correcto no impere en la dinámica retórica, pues, sino que hablemos sobre lo humanamente correcto. Hoy tenemos que regresar a mirarnos entre nosotros, mirar nuestras historias, por supuesto mirar nuestras historias de lucha, porque son fundamentales. Pero es también una responsabilidad el mirar cuál es el lugar que ocupamos en el sistema. ¿Cuáles son esos privilegios que tenemos? ¿Cuáles son esas opresiones que hemos vivido? No es casualidad que el 90% de los hombres se maten entre ellos. Claro. Los homicidios solo son el 90% en México. O que México los crímenes estén mayormente relacionados con hombres y los que hacen las mujeres sean por hombres. También, ¿no? Las cifras de asesinatos entre hombres México tiene las cifras más altas de asesinatos entre jóvenes. ¿Por qué? Todas esas cosas no son porque sí, hablan de patrones que merecen explicación y respuesta,
¿no? Y no podemos hacer como mucho tiempo se habló durante la narrativa feminista, que espero que empiece a cambiar muy pronto, ¿no? Y tenemos que ampliar la discusión sobre el género, porque el género no se puede centrar nada más en el género femenino, sino tenemos que ampliar la discusión hacia entender cuál es esta concepción de género que también nace del colonialismo. Porque ¿quiénes eran los que vinieron a colonizar? Al final del día se impone la visión de los vencidos. De los que ganan. No, ojalá para los vencidos. Oye, pero dime algo. Hace rato decías que el feminismo es blanco. ¿Por qué? ¿Y pudo haber sido de otra manera? Pues es que las personas blancas y las mujeres blancas primero tendríamos que hablar de la condición humana, ¿no? Uh-huh. Nosotros, si miramos desde nuestro propio lente los problemas del mundo, uh-huh. Desde nuestro propio lente damos traducción y moldeamos nuestro mundo. Entonces, cuando te enfrentas a un conflicto social, y de esto hay mucha evidencia a lo largo de la historia, pues miras ese conflicto social a partir de lo que te pasa a ti. Okay. Pero no necesariamente a partir de lo que le pasa al otro. Y somos tribales, ¿no? Para tener esta concepción tribal de grupo, por decirlo en otras palabras, necesitamos crear historias, narrativas, uh-huh. ¿no? Alrededor de una fogata nos contábamos cuando al principio de los tiempos y nos contábamos las historias. ¿Por qué nos contábamos historias? Para alertar sobre los peligros a los que nos podíamos enfrentar en el mundo. Es decir, si tú te alejas de tu comunidad, puedes morir. Claro. Entonces, necesitábamos sobrevivir si nos manteníamos juntos, cohesionados y unidos. Uh-huh. Entonces, claro, hacemos lo mismo ahora. Y claro, nada más ahora los grupos son enormes, ¿no? Ya no son tribus chiquititas, sino que esta tribu se multiplicó y ahora somos un chingo de personas. Sí, sin duda. ¿No? Y tenemos el mundo hecho un cagadero, perdón. Por mi francés, pero es verdad. No, así es, así es. Y entonces, claro, lo que pasa con eso es que necesitamos regresar a poner en activo nuestras neuronas espejo sí. Y desde la empatía mirar la experiencia del otro. Okay. ¿Cómo sé que el feminismo es blanco? Porque desde el principio, desde que el feminismo es feminismo, las voces que más se escuchaban frente a una mujer africana en Europa, del lugar de África del que viniera, en Europa versus los problemas de una mujer uh-huh. blanca, ¿qué voz ibas a escuchar primero? Creo que iba a coincidir en eso mismo, o sea, es blanco porque no pudo haber sido de otra manera y no pudo haber sido de otra manera porque pues blancos y blancas tenían al resto sí, tenían el poder sin voz. A partir de ese poder. Totalmente, ¿no? Exactamente. Como tú estableces un poder sobre alguien más, pues ese alguien, si se queja, pues estás acostumbrado, de hecho, tienes el mandato social, inconsciente, de no escucharlo. Imagínate a alguien de tez morena o prieta, como se diga. ¿Qué es lo correcto, es que por cierto? La palabra prieto es una apropiación. Nos apropiamos de esa palabra, nos apropiamos del sable que nos hirió y lo usamos para desestructurar el sistema que nos oprime. Ok. Oye, justo por eso es que si tú vas a la RAE o vas a otras definiciones... ¿Quién hizo la RAE? Exacto. O sea, pero ¿no? sí encuentras más bien prieto como apretado, como negro, ¿no? Preto. Uh-huh. Pero no hay no hay ni siquiera una significación clara lo que ser prieto ni es. Ni tampoco sobre el racismo. ¿Tú sabes cuánta gente en internet nos saca la RAE para explicarnos el racismo? Y por eso no existe, ¿no? Exacto. Dice la RAE. Así la RAE dice que no existe, pues entonces no existen. Entonces habrías que anteponer primero la lente de quién pudo haberlo escrito o definido. Y si fue blanco, sí. Va a haber mucha... ¿Quién escribe los libros? Insisto, el problema no es contra las personas blancas, sino con la narrativa que creó un grupo de personas hace muchísimos años que tampoco lo hicieron así de les vamos a quitar sus chingaderas a estas personas porque me cagan los huevos y no sé qué. No había esa persona maquiavélica detrás. No. Es un proceso social. Los procesos sociales son muy complejos. Es cultura, es la mente colectiva actuando, los intereses. Claro, entendiendo que hay personas que valen más que las otras, porque y por eso me gusta que decías
no hay que culpar a nadie, ¿no? Más bien hay que hacernos conscientes de que esto está ocurriendo y empezarlo a atacar, Exacto. ¿no? Hablar de ello. Sí. Una tarea será darle un sentido positivo a ser prieto, ¿no? Completamente. Porque hoy, de entrada, te digo algo, a mí, yo lo he escuchado como de dos formas. Cariñosamente, como vente prietito, vámonos. Sí. Y si yo también soy prieto y se lo dije, ay, qué tiernos. Si ya yo soy de tez más clara y se lo digo, no, probablemente no. ya Yo misma, yo no le suena puedo tan decir a bien. una persona prieta. Fíjate. Yo misma no, a menos que esa persona se autodenomine prieta. Y a eso iba. La otra es como, la otra parte es, me suena agresivo de entrada, ¿no? O sea, como yo decirle a alguien, quizá por ser moreno, no deberíamos de usar ni siquiera eso para iniciar una conversación. No, pero... tenemos que hablar de la conversación incómoda. No, me refiero al tema de, por ejemplo, decir... Entiendo el moreno... Sí, no quieres racializar. Sí, Eso se llama racializar. Ah, sí. fíjate, qué bueno que me lo dices. Sí. Me cuesta trabajo, porque igual como me cuesta decir Pues sí. el gordo, ¿no? O el flaco, ¿por qué no puedo dar otro tipo de características Bueno, que sobre me todo el ayuden gordo, a ¿no? identificar a alguien, Todas ¿no? estas cosas, todas estas diferencias que hacen parte más bien de la diversidad humana, que la blanquitud, entendiéndose como narrativa blanca, Sí, sí. impuesta hace 500 años, porque la gente blanca se siente luego cuando decimos la blanquitud y piensan, ay, no, odian a gente blanca. No odiamos gente blanca. Sin embargo, la gente blanca sí ha odiado gente prieta. Tanto las ha odiado que las ha matado. Los linchamientos en Estados Unidos, el asesinato de defensores de la tierra en México, la cantidad de detenciones los propios mexicanos arbitrarias. en otros países denostándonos, Sí. creyendo que porque somos de segunda generación y nos blanqueamos un poco ya no estamos prietos. Porque, claro, ya ¿cuál salimos es de la gama. ¿O Otro qué, de los no? O sea, problemas de nuestro racismo es este racismo internalizado que tenemos, ¿no? O sea, de excluir al otro que es como yo. Claro. Porque de entrada no hay espacio para todos, ¿No? ¿no? Y si lo dejamos entrar, probablemente pueda salir yo. Estoy de acuerdo. Y además nos enseñaron que nosotros somos los feos, los no inteligentes, los que hay que callarse la boca, los que tenemos que agradecer que una persona blanca nos dio espacio, en un lugar. Oye, ¿cómo se le puede ayudar a niñas, niños, jóvenes y no tan jóvenes que de alguna manera han marcado su vida emocionalmente y posteriormente en la vida en general a partir de esta violencia por el tono de piel? Te voy a contar una cosa y se las cuento acá en la intimidad de la cámara, ¿va? Que es bien estrecha. No le cuenten a nadie. Pero fíjate que en mi familia hay gente mucho más clara que yo, Sí. que pudiera ser, pues sí, güera o blanca o muy blanca. Y yo sí me acuerdo de chavito que algunos familiares me lo hacían notar, ¿sabes? Me decían, no, es que a ti ese color no se te ve bien porque estás eres moreno o negro. Negro, exacto. prieto, O moreno. prieto. Y curiosamente yo los veía muy populares, ¿sabes? A ellos. Porque pues eran más blanquitos, aunque eran blanquitos de barrio, ¿no? Y eran los galanes y los que tenían novias y todo y yo me fui haciendo menos, lo admito, o sea, me dolía mucho. Claro. A grado tal que pues yo sacar a bailar a alguien, imposible. Hasta la fecha yo hablarle a alguien en un lugar público me cuesta muchísimo trabajo. Y o sea, sí me marca. O sea, sí, ahorita lo recuerdo. Es cosa que trato de separar, pero ¿cómo ayudamos, no? O sea, te voy a reconocer la valentía que estás teniendo en gracias. este momento. Porque los hombres, como les atraviesa el patriarcado, diciéndoles que no deben sentir y que no tienen que mostrarse vulnerables y que siempre tienen que ser fuertes, reconocer la herida racista es muy doloroso.
muy doloroso. Sí, sí lo es. Lo Sobre estoy todo, sintiendo. claro, porque además cuando lo dices, o nos hemos atrevido a decirlo, ¿no? Razón por la cual nos hemos tardado tantísimo tiempo, te decían, ay, no te sientas mal por tu color de piel. Es como si fuera tu problema. Claro. Es decir, cuando Cuando tú no lo elegiste, ¿no? no lo elegiste. O como una mujer que la violan en la calle. Pero otra ¿no? vez, además no es una razón para estar avergonzado, ni para que te hubiera hecho daño, embargo, pero toda la cultura te estaba empujando a... Desde la televisión, los comerciales, las telenovelas, todas las historias que vemos contadas en todos lados, en los medios de comunicación, que además hicieron el problema mucho más grande, las historias que nos contamos en las familias, los festejos de las personas blancas que nacen versus las personas prietas. Claro. Por supuesto, esta narrativa está constantemente contándose alrededor de nosotros. Sí. Como lo mismo alrededor de las mujeres. Como lo mismo alrededor de las personas pobres. Y de ¿no? todos estos problemas que nos separan, ¿no? Exactamente. Hay ese común denominador al final. Sí. Me gusta, y yo al principio cuando decías patriarcado, clasismo y racismo, decía, bueno, ¿dónde está lo trans y todo esto? Pero eso queda en el patriarcado, ¿verdad? Claro, por eso es que son las tres raíces. Estoy cayendo en eso, qué Exacto, padre. cuando empiezas a reflexionar dices, claro, a ver, si estamos hablando de las personas trans o las personas de talla grande. El género, hombre y mujer. Hombre, mujer, pero personas ahí. de talla grande. Sí, a ver, ellas, ¿pero dónde quedan? En la blanquitud. Claro. O sea, entran dentro del espectro del racismo, porque el racismo lo que pone como el centro, la norma y la forma a seguir es lo blanco. Me gusta porque... ¿Sabes? El patriarcado, ¿a quién pone en el centro? Al hombre blanco heterosis. Todo lo que salga de eso, vamos a ver si lo dejamos entrar. Claro. De ahí la exclusión de todos estos... las personas que tienen discapacidad. Gracias. También entra dentro del mismo universo, racismo, clasismo y patriarcado. Sí, Es todo aquello que se lee como diferente, que te impide, que te pone 1, 2, 3 o 4 puertas de cristal o puertas de piedra. Claro, a veces no son ni de cristal. Ya lo sé, sí. ¿No? Oye, hace rato decías que tú fuiste a escuelas de paga o particulares. En Iztapalapa, que no es lo mismo que en otros sectores de la ciudad. Justo esa era mi duda, porque ¿había mayormente gente de tez blanca o no? No, éramos muchos prietos claros. Ok. ¿Se sentía había algún tipo de discriminación ya? ¿O era un mismo conglomerado allí? No, ahí fíjate para que veas como la mayoría éramos prietos. Ahí sí se sentía más el clasismo. Y el racismo también, porque las mujeres blancas eran las populares. Las que eran minoría, por supuesto. Okay, ¿no? Eran minoría, pero eran las populares. Oye, qué padre. Cuéntame de esto que llaman el racismo inverso. Que no existe. ¿Por qué? Porque el racismo, como no es un problema biológico, es una construcción social, ¿no? Es una historia que nos contamos entre todos nosotros y nos parece un día normal. No oprime a las personas de piel blanca. Es decir, el racismo es un sistema, y es un sistema piramidal. El capitalismo igual, el patriarcado igual. Es un sistema piramidal. ¿Quiénes están en la cabeza? Los blancos. Ajá. Mayormente, ¿no? Y en promedio, ¿no? En promedio, exactamente. Repetir. Los promedios a veces no son exactos. Hay que decirlo las veces que sea necesario. Porque ¿Quiénes dicen, están hasta el fondo de esa? Sí, el tono más oscuro. Claro. Hay una cifra que a mí me encanta, que es que vivir bien, el promedio para las personas de vivir bien son las personas blancas. Okay. Y las personas que tienen mayor posibilidad de vivir en pobreza son en un 90 y muchos por ciento las personas de tonos muy oscuros. Ok. Qué dato, ¿no? Fuertísimo, ¿no? O sea, sacude y dices... Y también la posibilidad de que las personas blancas vivan bien es muy, muy poco en comparación con las personas blancas en el mundo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Entonces, ahí te das cuenta que eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por dónde está la riqueza? ¿Dónde está acumulada la riqueza? ¿Quién tiene la riqueza en realidad? Y cuando entras a ver esas cifras, te das cuenta que el 10% de las personas del mundo sí.
tienen más que el el 90% de la riqueza del mundo. Sí. Aunque fíjate que allí, déjame compartirte un dato. Hay por ahí un librito que se llama Factfulness. Y en este libro lo que se evita son los antagonismos. O sea, pobres, ricos, blancos, negros, todos los antagonismos. Estos errores de decir todos, nadie, siempre, nunca. Y este investigador, un economista premio Nobel, se llama Hans Rosling, falleció hace poquito, pero es fantástico el libro. El libro se llama ¿por qué 10 cosas para saber que el mundo está mejor de lo que tú crees? Ah, no. Por eso estamos en esta lucha. ¿Tú qué crees? Si yo supiera que no va a mejorar, no me voy a dedicar todas estas horas y estas arrugas que estoy provocando. Y por eso lo traigo a colación, porque ahora que decías, ¿dónde está la riqueza y esto? Sí es cierto, esa parte no es 9, es el 6%, tienen el 98% de la riqueza, pero lo otro está en medio. Entonces tampoco hay que perder la esperanza, ¿no? Y por eso sí hay espacio a la lucha y a la visibilización. El 20%, o sea, para una persona blanca solamente tiene el 20% de probabilidades de vivir bien también. Claro. O sea, que no pueden cantar victoria. No, ya sé. Bueno, ¿Sí me entiendes? ¿Por qué nos tenemos que unir todos a esto? Pero tampoco es su culpa, canten victoria si ya lo lograron, ¿no? O sea, no, y exacto, y los que ya están allí, no es, te vamos a tirar, no. Vamos a platicar, ¿qué les parece que vamos reconociendo la responsabilidad que implica el tener esa tremenda acumulación de riqueza? Oye, las compañías de televisión, de teatro y todo esto que tú haces, ¿te dan espacio a hablar de esto? ¿O tú lo encuentras? Porque yo encontraría... Pues mira, se encuentran solitos, como lo del Yo Canal 40. encontraría como un espacio privilegiado Sí. la voz de gente que hace lo que tú. Sin Pero, duda lo es. porque pues otros prietos no podemos tener otros micrófonos y otras cámaras y la televisión, Y eso el es cine. tremendo. Y los los prietos que lo podrían tener no lo quieren. Pues sí, a lo mejor ya están en el privilegio. Y no lo quieren perder y lo entiendo. en esta Nomás cosa que no me estén chingando. Se tiene que entender. Pues estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, pero yo creo que sí hay una especie de responsabilidad. No se la doy yo tampoco a mí me vayan a estar chingando. Pero yo sí creo que si ya estás ahí, pues sí tienes una responsabilidad, Sí, ¿no? totalmente. Fíjate que cuando te preguntaba lo de la escuela, es que me acordé del caso de Will Smith. No sé si ya echaste un vistazo a su libro. No. Pero también está fantástico porque yo siempre me había preguntado si a un moreno le cuesta trabajo destacar en el cine internacional y todo este tema, y cada vez vamos viendo espacios, pues ahora el tema de Tenoch que tanto Sí. que pues, la verdad Nos tiene muy orgullosos. ahora sí yo creo que hasta a los mexicanos blancos les da gusto, ¿no? Y les arde muchísimo a muchos otros. Bueno, imagínate. Sobre todo los actores. Pero yo creo que son más los que les debe dar gusto. Y yo creo que cada vez más. Yo va a parto ir de que cambiando somos eso. más los buenos, ¿eh? Yo también. Nomás que hay que unirnos más y hay que Pero tomar ¿quiénes acciones. hacen más ruido? Pues los gritones, ¿no? ¡Ay, sí! Por eso tiene que haber gritones Sí, de de cualquier otro color, lado, ya de sabes. cualquier color. Pero fíjate que en el libro de Will Smith, él lo que la pregunta que yo me hacía es ¿cómo le hacen entonces los negros para destacar y llegar a los grandes premios como él, ¿no? Sí. Y entendí, y acá descubro una cosa en la vía de lo que tú me cuentas, también en ti, en Líderes al Descubierto, hay que descubrir a Maya. Yo veo que la figura materna te dio un impulso muy fuerte y que te ayudó a ahorrarte un camino que ella había trabajado con mucho esfuerzo. Repito, ¿por qué? Porque en el libro la mamá y la abuela de Will Smith hicieron lo mismo. La abuela muy religiosa, la madre muy estudiada, profesora, y entonces lo inserta en una escuela particular, de paga, pero con la mayoría de blancos. Entonces este cuate lo que aprendió fue que el humor de los negros le gustaba a los blancos y viceversa. Y a partir de ahí es que logra lo que logra. Pero solo lo digo como un contexto para descubrir también en ti una rebeldía nata provocada
en la observación. O sea, muy pronto en tu niñez, en tu juventud temprana, te das cuenta en la vía de los papeles y de lo que ahora dices, la verdad, cuando en efecto analizamos con quiénes creciste y dónde están, por supuesto sin minimizar lo que tú has hecho, que es igualmente importante, pero no vas a poder encontrar los mismos reconocimientos con un acortamiento de posibilidades, ¿no? Sí. Y entonces eso te hace rebelde y eso te hace levantar la voz. Y me gusta mucho que además lo haces de una manera muy respetuosa, pésele a quien le pese. Sí, porque ser irrespetuoso no es decir la verdad. Pero lo ¿no? piensan, ¿eh? O sea, Lo sé. a pesar de que yo hablo de esta manera y sé perfectamente de la manera que yo hablo, les parece violento. A mucha gente les parece violento. Porque es políticamente incorrecto, ¿no? Porque Pues, no nos gusta sí, que porque nos no nos digan gusta la verdad. que nos digan la verdad. Entonces, Sí. la Y más verdad- bien piensan que yo no tengo razón, ni nosotros tenemos razón. El problema es que detrás de eso no hay pregunta, no se hacen la pregunta de qué no estoy viendo, Sin duda. qué me está faltando mirar. Hace rato te decía abruptamente que si creías en Dios. Ah, sí, no te contesté. No, porque yo te interrumpí. Exactamente. Pero ahora podrías contestarme o no. Fíjate que mi relación con Dios es compleja. Sí tengo una relación espiritual Ok, y sí tengo una forma de Dios que yo misma creé. ok. Pero me costó trabajo, desde chiquita, por supuesto, de construir la imagen del Dios que me vendieron, Claro. ¿no? Además, en mi imaginario sigue siendo un Dios blanco. Fíjate. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Sigue siendo Píntame ese... angelitos negros. Sí, exactamente. Es muy fuerte. Nuestro Dios, nuestra imagen de eso que nos da seguridad, es blanca. Y no es casualidad. Ok. Te pregunté eso por una razón. Hace unos días escuché en un podcast un relato en relación a por qué tratar de disolver todas las diferencias entre los seres humanos. Y esta usaba el mole como ejemplo. Y decía, es que el mole tiene chiles rojos, amarillos, Sí, una blancos, grandísima claros, diversidad. negros. Claro. Lo mismo que Para que sea especies, sabrosísimo. ¿no? La almendra es blanca, pero el chocolate es oscuro. Entonces la mezcla es la que al final del día Nos enriquece. va a enriquecer. Ahí no hay un ingrediente que solo destaque y que pueda seguir siendo mole, ¿no? Exacto. Porque sería champurrado, sería leche de almendra, ¿no? Y eso no quiere decir tampoco que en su individualidad sea malo, ¿no? Totalmente. Pero la otra, en relación a la pregunta de Dios, es que si nos concentráramos mucho más en la concepción de las almas, sin colores, sin fenotipos, y pensáramos que pues, nos tocó corporizarnos en esto que vemos, pues eso no nos hace diferentes. Por eso, Y quizá por eso- pensar desde allí podría ayudar. Y si Por eso no es- está en la ciencia, Sí. nomás para terminar. O sea, la física habla de que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces todos somos un todo. Y si somos parte de un todo, pues somos una sola cosa. Es que somos Y no, una sola debe, y cosa. no debe haber diferencias. Sí. Y a partir de Esencialmente. eso hay energías. Claro. Si te pudiera ayudar ver a Dios en lugar de blanco como energía y luz, creo que eso podría ayudar. Pero Fíjate que- te quité sí. la palabra, perdón. Fíjate que sí, o sea, mi concepción de Dios obviamente es bastante más compleja, ¿no? O sea, Sí. cada vez que sí estoy en un apuro gigantísimo, recurro a ese Dios que es mi Dios de la infancia. Sí, claro, el Porque de es la el Dios que- estampita, ajá. el de la cruz. Exactamente. Pero es problemático. Entonces prefiero no recurrir. Ya. Solo en casos desesperados. No, bueno, Porque es mi niña la que claro, sale en mi defensa. claro, ¿sabes? claro. Pero lo que sí he cuestionado y sobre todo he logrado entender es cómo
la mayoría de lo que nosotros nos comunicamos son las cosas que no decimos, las cosas que están en el inconsciente, ¿no? Y ese inconsciente tiene una relación con todo lo demás, porque, insisto, pues claro, todos somos polvo de estrellas, ¿no? Somos parte de la misma cosa. Entonces, claro que es absolutamente absurdo que, a pesar de que seamos parte de la misma cosa, sigamos peleándonos entre nosotros por ver quién es más chingón que el otro. Ya lo creo. ¿No? Ya lo ¿Y creo. quién merece más que el otro? ¿Y quién merece...? Y en el fondo estamos... eso hace parte del universo de la condición humana, que necesita, que todos somos niños rotos, disfrazados de adultos, queriendo pegar nuestros pedacitos. Y lo hacemos bastante mal y estamos aprendiendo cada vez más, porque la historia la tenemos como evidencia de que sí se puede, como gran testimonio de que se puede, de que podemos hacerlo mejor. Pues yo tengo la confianza de que estamos viviendo una especie de despertar en el que por lo menos esta conjunción de la tecnología, la comunicación y el alzar la voz nos está llevando a un mejor nivel de conciencia donde estamos atendiendo estos temas. Así que me encanta tenerte aquí. Me encantaría sumarme a sus esfuerzos. Gracias. Y para despedirnos me gustaría, como es tradición aquí en Líderes al Descubierto, que pudieras regalarle a nuestras y nuestros internautas algunos tips para enfrentar esta discriminación o para apoyar los esfuerzos por abatirla, ¿no? Sí. Y también pues pedirte que compartas dónde se encuentra más información sobre todo esto. Me dijo un pajarito que también dan asesorías a empresas y otras organizaciones. Damos talleres. Me parece súper importante. Por favor, Maya. Bueno, primero decir que es muy importante cuidar a las infancias, que tenemos que crearles una narrativa positiva, ¿no? No tienes que hablar de su color de piel, simplemente tienes que decirle todos los días lo hermosísimo que es, lo valioso que es, lo maravilloso que es. Wow. Y díselo, no importa del color que sea, no importa del origen que tenga, no importa cuál es el lugar de la posición del sistema ocupas. No necesitas sobreexplicar más. Pero sí necesitas decirle a ese niño lo valioso, lo hermoso, lo bello, lo excepcional que ya es, ¿no? Si mi mamá no me hubiera dicho esas cosas, y fue muy exigente por otro lado, y cometió muchos errores por otro lado, sin lugar a dudas, pero lo que sí hizo súper bien fue decirme todos los días de mi vida lo extraordinaria que era, lo bella que era, lo inteligentísima que era, y en eso me convertí. Claro. Lo decretó, lo formó, hizo que lo creyeras, sí, y que lo lograras. Sí. Y no solamente me lo decía ella, me lo decía mi abuela, me lo decían todos, y entonces, claro, así como me decían otras cosas, ¿no? Claro. Pero entonces esta base de este amor sólido en casa me hizo enfrentarme a esa narrativa de afuera que me decía lo contrario. Y yo decía, claro que no, yo soy la más bonita del mundo, mi mamá ya me dijo, mi abuela también, a mí qué me importa. Sensacional. Tomen nota, niñas. Y luego lo otro es que hoy hay muchísima información. Y niños, ¿eh? Y niñas y niños, sí, por supuesto, y niñes. Y niñes. Hay muchísima información hoy. Hace 1 año y medio no había tanta. Es muy fuerte. Hoy hay muchísima información en todos lados. Creo que está bien pasarlo por el tamiz de la inteligencia, que es fundamental porque todos tenemos una inteligencia que hay que reconocer. Muchos de las respuestas que tienen mucha resistencia nacen del no sentirnos suficientemente inteligentes, de no sentirnos suficiente en general. Ponernos en los zapatos del otro, ¿no? O sea, ser más empáticos, dejar los nos para después y primero miremos un sí y además, ¿no? O sea, sí y démosle espacio al sí del otro. O sea, si el otro lo está diciendo, debe ser desde algún lugar. Entonces, antes de buscar cómo embona antes de rechazar. Antes de echártela a la yugular, pues más bien escucha lo que tiene que decir. Así sean cosas que sean muy dolorosas de escuchar para ti. Si no es cierto, por lo menos aprendes otra por lo menos aprendes. Versión, exactamente. ¿No? Y de dónde te tienes que proteger. Porque sí es verdad que tienes
que no es que tengamos que hablar solo con las personas con las que estemos de acuerdo, Sí. pero sí con las personas que estemos dispuestas a entender lo que el otro está trayendo a la mesa. Porque de eso se trata. Y cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más personas que quieren, cuando estamos de frente, ponernos a platicar de eso que piensa el otro y ver cómo hacemos para cambiar la mirada, ¿no? Claro. O sea, me pongo en tus zapatos, te entiendo, y tú ponte en los míos y entiéndeme. Y hagamos un intercambio mucho más saludable y mucho más efectivo para todos, ¿no? Wow. Y yo creo que lo último es, las redes sociales tienen una función, sobre todo Twitter, que es despertar al animal que llevamos dentro, básicamente. No nos creamos el personaje de Twitter. El personaje de Twitter está para hablar, para despertar al animal, pero lo que sigue es despertar el diálogo. Lo que sigue es despertar eso que nos distingue del resto de todas las especies, que es la razón, el entendimiento y el libre albedrío. La capacidad de moldeable de los seres humanos es una cosa su distintivo. Maravillosa. Sí, Entonces, sí. usemos, sí, reaccionemos como animales y resolvamos como seres inteligentes. Como lo que se supone que somos. Que somos. Y que Sin nos duda. distingue del resto de Aban- los animales, creo de que los seres ahí vivos. habría que abandonar ese somos parte de una misma cosa, solo como cliché, sino más bien, creo yo, pensar siempre en eso antes de tomar una decisión. Porque si yo Exactamente. pienso que soy parte de un todo, afectarte a ti es afectarme a mí, Sí, sí. ¿no? Beneficiarte a ti Tal es cual. beneficiarme a Tal mí. cual. Si nosotros continuamos con esta tendencia, vamos a destruir nuestro mundo. A lo mejor De no nos acuerdo. tocará verlo a nosotros, De acuerdo. pero seguramente a las generaciones futuras sí. Pues si creen en la reencarnación sí nos va a tocar, así que habría que tener cuidado. Exacto, ¿no? capaz en una de esas sí existe y ya te chingaste. Oye, yo tiré el barril de petróleo al agua. Híjole, y ahora soy un pez. Imagínate. Pues te agradezco mucho este espacio. Este es tu lugar. Siéntete en casa, en Líderes al Descubierto. Gracias. Y siéntenos aliados. Supongo que tus redes. Sí, están Maya ahí, Zapata. es LAM Zapata, Sí. en Twitter y en Instagram, son las dos redes sociales. Aquí las que vamos a tengo. poner de cualquier Exacto. manera. Y también sigan a Poder Prieto, que es @poderprieto_mx. Perfecto. Y también Racismo MX, que también es precisamente la empresa con la que Desde ahí dan las consultorías. estamos unidos con Racismo MX, y Racismo MX es quien hace Y estos para los servicios empresarios que nos de ven, talleres. ¿es caro o es No, para nada. accesible? Se los prometo que nada. Ok. Lo que queremos es que la gente los tome. Lo que queremos es que la Sensacional. gente nos haga preguntas, que tengamos estos espacios en donde la gente pueda decir en un lugar seguro. Porque un lugar seguro no es un lugar donde no hay violencias, eso es No. falso. Un lugar seguro es donde yo no te voy a juzgar por pensar de la forma que piensas, Perfecto. sino vamos a crear puentes para entender mejor. Perfecto. Pues ahí lo tienen. Maya Zapata, toda mi admiración. Y quedaría muy bien decir, soy tu fan. ¿Verdad? Muchas gracias.